su programa AM. Amnesia, demencia senil y Alzheimer. Son tres conceptos que, aunque muchos suelen confundirlos, hacen referencia a enfermedades distintas, enfermedades que preocupan a quien la padece y a sus familiares. Por eso vamos a abordar este tema en el programa de hoy. El Alzheimer es un tipo de demencia que causa problemas con la memoria, el pensamiento y el comportamiento. Los síntomas generalmente se desarrollan lentamente y empeoran con el tiempo, hasta que son tan graves que interfieren con las tareas cotidianas. Según la Organización Mundial de la Salud, el Alzheimer es la forma más común de demencia y acapara entre un 60 y 80% de los casos. El Alzheimer es una enfermedad progresiva en la que los síntomas de demencia empeoran gradualmente con el paso de los años. En sus primeras etapas, la pérdida de memoria es leve, pero en la etapa final del Alzheimer, las personas pierden la capacidad de mantener una conversación y responder al entorno. Los tratamientos para el Alzheimer no pueden detener el progreso de la enfermedad, pero retrasan por un tiempo el avance de los síntomas y mejoran la calidad de vida del paciente y sus cuidadores. Vamos a hablar sobre la diferencia entre amnesia, demencia senil y Alzheimer. Me acompaña en el estudio el doctor Eduardo Ojeda, neurocirujano. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Por favor, vamos a iniciar precisamente con la diferencia entre estas tres enfermedades. Bueno, la demencia es un conjunto de patologías que se deben a alteraciones funcionales del cerebro que va a afectar la vida cotidiana del paciente. Mientras que lo que es el Alzheimer es una de las causas de demencia y lo que es la amnesia es un síntoma que es característica de casi todas las demencias, pero particularmente del Alzheimer. Por lo menos en el Alzheimer hay un componente genético. Sí, se ha descubierto que hay aproximadamente 4 genes principales asociados a lo que es el Alzheimer, donde tenemos la proteína APP y tenemos la presigilina. ¿Quiénes estaban más propensos a sufrir esta enfermedad, hombres o mujeres? Generalmente la afectación prácticamente por igual, generalmente se afecta un poco más en mayor proporción a los hombres, pero generalmente hay un componente genético asociado, pero hay ciertos casos donde el paciente no tiene antecedentes familiares, también puede padecer la enfermedad. El Alzheimer es la principal causa de demencia, como usted comentaba, pero no es la única. No es la única. ¿Cuáles son las otras causas de demencia senil? En el mundo occidental se habla del Alzheimer. En Europa y Asia vamos a tener que están las causas de origen vascular, como los ACV, también vamos a tener causas como el alcoholismo, infecciones virales, hay causas hormonales. En los deportistas tenemos la causa de enfermedad pugilística, etc. ¿El envejecimiento siempre es causa de demencia senil o no necesariamente? Generalmente van asociadas, a medida que vamos envejeciendo, nuestras neuronas también van muriendo. El problema del sistema nervioso central es que las neuronas no se reproducen, sino que una vez que fallecen va generando una parte del cerebro que va perdiendo funciones y es cuando aparece la demencia. ¿Cuándo debemos ir al neurocirujano? ¿Cuáles son esas señales de alerta que indican a la persona o a sus familiares que deben acudir a un especialista? Generalmente cuando los pacientes llegan a nuestra consulta ya está un poco avanzado lo que es la parte de la enfermedad, en vista que al principio hay pérdida de memoria en un 10% de los pacientes menores a 70 años de edad y de un 20 a un 40% mayores de 85 años de edad pueden tener un periodo de amnesia. Generalmente empieza con síntomas leves, que se te olvida el nombre de algo, que se te olvida hacer una actividad del día de hoy y empiezan asociando múltiples patologías. Cuando ya ellos ocurren ya tienen generalmente una sintomatología ya marcada. ¿Cuáles son las pruebas y exámenes que se realizan para confirmar el diagnóstico? Lo primero es el examen físico del paciente, una adecuada interrogación. Es importante que el paciente siempre acuda con su familiar porque muchas veces el paciente entra en negación y no se da cuenta de su cuadro. Generalmente es el familiar que nos da los síntomas principales de lo que la queja y posteriormente un examen físico corroborar con estudios de imágenes y en países que tienen los recursos poder hacer estudios de mutaciones genéticas. ¿Se puede prevenir la pérdida de memoria? Hasta ahora no. Se ha hablado de que hacer deporte, comer alimentos que tengan ácidos grasos esenciales, ricos en omega 3, pero también el consumo de estatinas que ayuda o favorece en teoría a retrasar síntomas de la enfermedad, pero como tal no hay todavía nada científicamente demostrado que ayude a prevenir.
nos hemos enfocado en el adulto mayor, pero lo cierto es que algunas veces personas jóvenes también pueden sufrir de Alzheimer. Sí, se ha visto, cada vez hemos visto por el avance de la medicina, el avance de las técnicas de imágenes, pero sobre todo cuando el paciente está asociado a ciertas patologías como la trisomía 21, que es la enfermedad de Down. Son pacientes que tienen tendencia a ser una enfermedad mucho más precoz y por lo tanto tienden a ser mucho más graves. ¿Cuál es el protocolo a seguir? ¿Cómo actuar si un familiar tiene pérdida de la memoria recurrente? Ok, lo primero es acudir con un especialista, en este caso ir primero por la parte de neurología y posteriormente apoyarse en las demás ramas de las especialidades de la medicina, porque generalmente tienen múltiples causas y afectan múltiples órganos. Vamos a tener que hacer control de cifras tensionales por la parte de medicina interna o cardiología, apoyo psiquiátrico tanto del paciente como los familiares, y lo que le hacen por la parte de neurología para ver qué se puede hacer desde el punto de vista de manejo médico para ayudar y evitar que siga progresando la enfermedad. Sabemos que es una enfermedad degenerativa, pero con el tratamiento adecuado mejora notablemente la calidad de vida del paciente. Sí, se ha establecido a través de estudios doble ciego estandarizados, donde se ha visto que los medicamentos tipo inhibidores de una enzima llamada acetilcolinesterasa, se ha demostrado que cuando tú das un placebo, es decir, que si le das un medicamento que no es el adecuado o le das prácticamente solución de tipo agua versus lo que es un medicamento de este tipo, los pacientes se ha demostrado que tienen una mejoría a los 3 años, por lo menos evita que progrese la enfermedad. ¿Por qué el diagnóstico a tiempo hace la diferencia? El diagnóstico a tiempo lo que permite es ayudarnos a dar calidad de vida al paciente. Igual, con medicamentos o sin medicamentos, la enfermedad va a progresar en el tiempo, es la historia natural de la enfermedad. Pero con los medicamentos ayudamos a retrasar lo que es la parte de la sintomatología y ayudamos también a que el paciente y los familiares también en este caso reciban un apoyo adicional. Por favor, sus redes sociales y puntos de contacto, ¿dónde podemos encontrarlo? Pueden encontrarme en Centro Clínico Fénix Salud y en Grupo Médico Santa Paula y Público Hospital Vargas de Caracas. En las redes sociales, Neurocirugía Edu.